Terapéutica del lenguaje vocal y audiológico. Licenciatura en Fonoaudiología, tema higiene vocal. Fundamental. La voz como fenómeno expresivo y funcional requiere una comprensión profunda de sus estructuras orgánicas, sus dinámicas neuromusculares y sus implicancias en contextos profesionales y clínicos. Fundamento anatómico y funcional de la voz en el marco de la higiene vocal. Implica adoptar hábitos que favorezcan el funcionamiento óptimo. La voz humana constituye una manifestación compleja y profunda e integrada del cuerpo, la emoción y la intención comunicativa. Su producción involucra un entramado anatómico preciso y dinámico, donde la concordancia entre sus estructuras respiratorias, fonatorias y resonadores y las emisiones sonoras que caracterizan nuestra expresión verbal. La voz humana. Higiene vocal. Cuidado consciente del vínculo entre cuerpo, emoción y palabra. No se trata únicamente de evitar conductas que dañen las cuerdas vocales, sino de cultivar una relación consciente con la propia voz como manifestaciones corporales, emocionales y simbólicas. En este sentido, la voz no es solo un instrumento de comunicación, es una extensión sonora de la subjetividad, una huella vibrante de la presencia en el mundo. Esta maquinaria fisiológica está profundamente influida por factores posturales, emocionales y ambientales. El estrés, la tensión muscular, el uso excesivo de la voz a la exposición o ambientes secos y ruidosos pueden alterar este equilibrio y generar disfunciones vocales. Mara Belau, en su obra Rehabilitación Vocal, propone una visión amplia de la higiene vocal que incluye el autocuidado, la educación vocal y la prevención personalizada. Como escucha diagnóstica. Escucha anticipada, una práctica que no solo proviene de funciones, sino que habilita al sujeto a leer su propia voz como síntoma, como señal y como territorio de autoconocimiento. En este sentido, la higiene vocal no es solo prevención, sino vigilancia activa, una forma de estar atento a las variaciones del timbre, la fatiga vocal y la pérdida de proyección o a la aparición de disfonías intermitentes. Estas señales, si son escuchadas a tiempo, permiten intervenir antes de que se consolide una lesión estructural. Hablamos de autoobservación clínica. Como práctica de resiliencia, como un proceso activo de reconstrucción de la voz, de la experiencia y de su fragilidad, la rehabilitación vocal como experiencia transformadora donde la higiene vocal no es solo un conjunto de normas, sino una forma de reconfigurar el vínculo con la propia voz, luego de una lesión, una cirugía o una disfonía persistente. La higiene vocal se transforma en una práctica de cuidado emocional donde el cuerpo vocal es acompañado en su proceso de reconfiguración no solo desde la fisiología, sino también desde lo afectivo. Como rehabilitación práctica de reestructura sonora, la voz se reconstruye. El sujeto no solo recupera la funcionalidad de su voz, sino que la reconfigura desde la experiencia y su vulnerabilidad. Esta mirada propone que la voz rehabilitada no es una réplica de la voz anterior, sino una nueva construcción más consciente, más adaptativa y conectada con la historia corporal y emocional del hablante. La rehabilitación vocal no se limita a ejercicios técnicos, sino que se articula con procesos de escucha, exploración y resignificación. En este sentido, el autor plantea que es importante considerar la plasticidad neuromuscular, la fragilidad vocal por la que atraviesa la persona, un silencio que se vuelve activo, la flexibilidad terapéutica y el reentrenamiento adaptativo. Podemos hablar de una reconfiguración simbólica. El sujeto se reencuentra con su voz desde la experiencia de la vulnerabilidad, la memoria y el deseo de decir. Uno de los aportes más significativos es la idea de que la higiene vocal debe contemplar no solo el aparato fonador, sino también el entorno emocional y simbólico. Habilita una ética del cuidado basado en la escucha, la empatía y la co-construcción del tratamiento. El profesional no impone, sino que habilita caminos de exploración donde el paciente deja de ser un rol pasivo para convertirse en protagonista de su proceso vocal. La higiene vocal, como práctica de empoderamiento, resignifica la voz en contextos laborales.
Difonía ocupacional de Farías nos propone que el silencio activo, como parte de la higiene vocal, estas pautas no implican ausencia, sino presencia consciente, son espacios donde el cuerpo vocal descansa, se reorganiza y se prepara para nuevas emisiones. En este sentido, la higiene vocal se vincula con la temporalidad del cuerpo, sus ciclos de esfuerzo y la recuperación en la necesidad de respetar sus ritmos internos. Reparación consciente, donde el sujeto aprende a convivir con los límites de su aparato fonador y a desarrollar estrategias adaptativas que les permitan recuperar funcionalidad sin perder expresividad. Esta mirada rompe con la lógica del rendimiento y habilita una experiencia de recuperación más humana, más sensible y más conectada con la historia vocal del paciente. Patricia Faría nos propone en el libro Ejercicios restaurativos como rituales de higiene vocal una propuesta somatosensorial en donde dice que los ejercicios respiratorios no se limitan a la activación diafragmática, sino que incluyen prácticas de conciencia postural, desbloqueo torácico y exploración de ritmos internos. La respiración se convierte así en una apuesta entre el cuerpo y la palabra, entre el silencio y el sonido. Estos ejercicios permitirán al sistema fonador reorganizarse, compensar tensiones y generar nuevas rutas de emisión. La vibración como ejercicio no es una técnica, sino también afectiva. Cada sonido vibra en el cuerpo como una forma de presencia y de afirmación de reconstrucción. Y los ejercicios de resonancia incluyen prácticas que estimulan cavidades orales, nasales y craneales, favoreciendo una emisión más libre y menos costosas. Farías sugiere que la resonancia no debe imponerse, sino descubrirse como si el cuerpo buscara su propio espacio de eco. Si consideramos a la higiene vocal como práctica de configuración subjetiva, podemos decir que la voz profesional, al ser vehículo de exposición, vínculo y expresión, está atravesada por memorias sonoras, miedos y tensiones que inciden directamente en su salud. Farías propone que el cuidado vocal debe incluir estrategias que acompañen al sujeto en la exploración de su bloqueo, en la resignificación de sus silencios y en la reconstrucción de su deseo de decir. En este sentido, la higiene vocal se vincula con la temporalidad del cuerpo, sus ciclos de esfuerzo y recuperación y la necesidad de respetar sus ritmos internos. La higiene vocal es una práctica de reconfiguración afectiva y neuromuscular. Uno de los aportes más significativos del texto es la noción de reparación consciente. Aquí la higiene vocal no se limita a evitar conductas nocivas, sino que se convierte en una estrategia adaptativa que permite al hablante convivir sin perder expresividad ni agencia. Esta perspectiva rompe con la lógica del paciente pasivo y habilita una ética de cuidado vocal basada en la escucha, en la empatía y en la construcción del tratamiento. Proponemos una serie de ejercicios de rehabilitación vocal como práctica de higiene, entre biomecánica, emocional y ritual sonoro, que se incluyen dentro de la obra de Mara Belao. La autora dice que la higiene vocal debe contemplar 3 dimensiones interdependientes: la funcionalidad anatómica, la plasticidad neuromuscular y la integración emocional. En este sentido, la autora nos propone que ejercicios biomecánicos y conciencia corporal. Dice que la activación consciente de estructuras como el diafragma, los músculos intercostales y tracto vocal y la musculatura faríngea enfatiza que la higiene vocal comienza con la educación somática, donde el hablante aprende a percibir su cuerpo como instrumento sonoro. 2. Rehabilitación emocional y memoria sonora. La voz está atravesada por la historia emocional del sujeto. En caso de difonía, muchas veces el síntoma vocal está vinculado a conflictos afectivos, bloqueos expresivos o memorias traumáticas. Por eso los ejercicios vocales deben ser acompañados por una escucha empática y una lectura simbólica del síntoma. La higiene vocal se transforma así en una práctica de reparación emocional, donde el hablante puede resignificar su relación con el decir, el silencio y la exposición. 3. Rituales de pausa, silencio y presencia. Los momentos de pausa entre ejercicios, las respiraciones conscientes y los espacios de no emisión son fundamentales para permitir la recuperación del sistema fonador. Estos silencios no representan ausencias, sino presencia plena, donde el cuerpo vocal se reorganiza y se prepara para nuevas emisiones.
La temporalidad del descanso, el respeto por los ritmos internos y la creación de un entorno sonoro habitable. Esta dimensión ritual transforma los ejercicios en prácticas mediativas donde el hablante se encuentra consigo mismo a través de la voz. 4. Personalización y ética del acompañamiento. Los ejercicios deben ser personalizados, ajustados a las necesidades del hablante y acompañados por profesionales que habiliten caminos de exploración. La higiene vocal se convierte en una práctica situada, sensible y ética, donde el profesional no impone, sino que escucha, guía y crea. Entre diagnóstico funcional, escucha simbólica y prevención situada. En este enfoque, la higiene vocal no se limita a práctica de cuidado post-diagnóstico, sino es que se convierte en una práctica anticipatoria, capaz de detectar, interpretar y acompañar las señales tempranas de disfuncional vocal. Interpretar y acompañar las señales tempranas de disfuncional vocal, uno de los aportes más relevantes del texto es la idea de que la higiene vocal comienza antes del síntoma. La evaluación clínica no solo identifica alteraciones fonatorias, sino que también permite reconocer patrones de uso vocal, ineficientes tensiones compensatorias y hábitos de emisión que, si no se abordan, pueden derivar en disfonías. En este sentido, la higiene vocal se transforma en una herramienta de prevención situada. Higiene vocal como dinámica articulatoria consciente, ejercicios para la coordinación, la expresividad y la resiliencia fonatoria. Desde el libro de la dinámica articulatoria de Silvia Mura. La autora propone primero articulación como eje de higiene vocal, que no es un fenómeno periférico sino central en la producción vocal. Labios, lengua, mandíbula, paladar blando y cavidad oral funcionan como moduladores activos del sonido y su coordinación eficiente permite una emisión clara, fluida y sin esfuerzos. 2. Coordinación respiratoria articulatoria, donde la emisión se produce en armonía con el ciclo respiratorio. Estos ejercicios no solo mejoran la eficiencia vocal, sino que también generan una conciencia corporal profunda. 3. Articulación emocional y expresividad vocal. La higiene vocal debe incluir ejercicios que habiliten la liberación expresiva, donde el cuerpo vocal puede decir, cantar, gritar o susurrar sin bloqueos ni tensiones. 4. Resiliencia fonatoria y entrenamiento adaptativo. Y 5. Ritualidad articulatoria y pausas conscientes. Higiene vocal como entrenamiento funcional y expresivo, ejercicio para la prevención, la reeducación y la integración emocional. Este entrenamiento integral donde el cuerpo vocal se prepara no solo para emitir sonidos, sino para sostenerlo, modularlo y habitarlo. Primero, prevención vocal. Son ejercicios de activación y regulación. La prevención vocal implica preparar el sistema fonador para el uso cotidiano o profesional, evitando tensiones, sobreesfuerzos y compensaciones. Ejercicios como la vibración labial, con flujo de aire suave, la emisión de vocales en tono medio, con un apoyo diafragmático y la coordinación respiratoria articulatoria con sílabas simples permiten activar la musculatura fonatoria sin generar fatiga. 2. Reeducación vocal, ejercicio para la eficiencia fonatoria. En caso de disfonía funcional o uso vocal ineficiente, la higiene vocal se articula con la reeducación fonatoria. El texto propone ejercicios que permiten reorganizar el gesto vocal, mejorar la coordinación neuromuscular y reducir el esfuerzo laríngeo, por ejemplo, emisión en tubo de resonancia para descomprimir la laringe y mejorar la resonancia. Lectura en voz baja, con apoyo respiratorio para entrenar la economía vocal. Vocalización con gestualidad facial para integrar la articulación y liberar tensión. 3. Integración emocional. Ejercicio para la expresividad y la reparación. La voz está atravesada por la historia emocional del hablante. Por eso la higiene vocal también debe incluir ejercicios que habiliten la expresividad emocional y la liberación simbólica y la reparación subjetiva, y el texto sugiere prácticas como lectura poética, con énfasis articulatorio donde el ritmo y la intención emocional permiten reconectar con el placer de emitir, improvisación sonora con movimientos faciales que liberan bloqueos expresivos y activan la gestualidad vocal,
Emisión de vocales con intención emocional, donde el sonido se convierte en vehículo de afecto, memoria y presencia. 4. Pausa consciente y ritualidad vocal. Emisión en silencio con intención emocional, donde el cuerpo vocal se reorganiza sin sentido. Articulación sin emisión sonora que permite entrenar la precisión sin sobrecargar la laringe. Respiración diafragmática con visualización sonora que prepara el cuerpo para emitir desde la calma. Quinto, adaptación contextual, ejercicio según perfil vocal. Por ejemplo, para docentes, dosificación vocal en lectura proyectada, uso de resonancia nasal y pausas estratégicas en el discurso. Para cantantes, vocalización con glisados suaves, emisión con apoyo costal y articulación precisa en pasajes rápidos. Para pacientes en rehabilitación, emisión sostenida en tono medio, coordinación respiratoria, articulatoria y lectura emocional en voz baja. Desde el libro Manual de Terapia de la Voz de Pratt y Swiss, encaramos la higiene vocal como síntesis terapéutica. En primer lugar, la higiene vocal como cuidado clínico personalizado, planteamos que dosificación vocal en lectura proyectada para docentes, vocalización con glisado suave y articulación precisa en cantantes, emisión sostenida en todo medio y lectura emocional en voz baja para pacientes en rehabilitación. También el autor, similar a Farías, propone que higiene vocal como ritualidad expresiva, emisión en silencio con intención emocional, articulación sin emisión sonora, respiración diafragmática con visualización sonora. 3. Higiene vocal como sostenibilidad fonatoria, entrenamiento respiratorio articulatorio coordinado, reducción del esfuerzo laringio, optimización de la resonancia y la proyección vocal. Y 4. Higiene vocal como reconfiguración subjetiva. El manual también reconoce que la voz está atravesada por la historia emocional del sujeto. Por eso la higiene vocal debe incluir una dimensión simbólica donde el hablante puede resignificar su relación con el decir, con el silencio y con la exposición. Conclusión. Restaurar la función vocal como acto clínico, ético y expresivo. La autora Patricia Farías, en ejercicios que restauran la función vocal, nos propone: primero, restaurar la función vocal, más allá del síntoma, coordinación respiratoria con emisión suave, vocalización en tono medio con articulación precisa, lectura emocional con control de intensidad. Segundo, restaurar como acto ético, ejercicios adaptados al perfil vocal del paciente, ritmo de trabajo respetuoso con la historia fonatoria y espacio de pausa, silencio y reparación emocional. Tercero, restaurar como acto expresivo, vocalización con intención emocional, lectura poética con variación de prosodia, emisión sostenida con visualización sonora. Y restaurar como sostenibilidad, entrenamiento respiratorio articulatorio coordinado, reducción del esfuerzo laringio y optimización de la resonancia vocal. Conclusión final. La higiene vocal como una praxis integral del cuidado, de la expresión y la transformación. Primero, prevención como conciencia corporal y vocal. Desde el fundamento de Mara Belao y González, la higiene vocal se presenta como una estrategia preventiva que promueve la conciencia corporal, económica, fonatoria y la eficiencia respiratoria. Segundo, restauración como acto clínico y ético de Patricia Farías. Aporta una mirada restaurativa donde la higiene vocal se convierte en una práctica clínica que reconstruye la función fonatoria de sus bases anatómicas, respiratorias y emocionales. Tercero, sostenibilidad como eficiencia y expresividad. Desde el libro de Pratt y Smith, introducen el concepto de sostenibilidad vocal, entendida como la capacidad de emitir sonidos de manera eficiente, saludable y prolongada. La higiene vocal en este marco enseña a cuidar la voz en el tiempo, optimizando la resonancia, la proyección y la coordinación respiratoria y articulatoria. Cuarto, reconfiguración subjetiva como gesto simbólico. Los apartes de Mura y Jerez permiten pensar la higiene vocal como una práctica simbólica donde el hablante reconfigura su relación con el decir y con el hablar.